Bienvenidos a la quinta clase del tópico Regulación del Metabolismo Intermediario. Mi nombre es Alexander Laurentín y hoy vamos a poner en contexto todo lo que hemos aprendido en estas clases, particularmente en las dos últimas. Hemos visto en las clases anteriores aspectos generales que tienen que ver con la regulación de rutas metabólicas. También hablamos o identificamos las principales reservas de combustible en el organismo, cuáles son las limitaciones y ventajas de cada una de ellas, para luego identificar y ver cuáles son las moléculas que funcionan como combustible en los distintos órganos y tejidos del cuerpo. Y finalmente dimos una caminata por varias de las rutas del metabolismo intermediario. Ahora nos toca poner toda esa información en contexto y ver las interrelaciones metabólicas que hay entre los principales órganos y tejidos del cuerpo. Para ello vamos a usar dos ejemplos en particular. Dos condiciones metabólicas o cambio en las condiciones metabólicas del organismo que tienen que ver con el proceso de alimentación. Veamos la primera de ellas. En este primer ejemplo vamos a pasar de un estado bien alimentado a un ayuno tardío. Es decir, un ser humano que viene de alimentarse con dietas balanceadas y en un momento determinado decide hacer ayuno y deja de consumir alimentos. Y lo vamos a llevar hasta ayuno tardío, un ayuno de 5 semanas. Para ello vamos a colocar como ejemplo lo que sucede en algunos de los órganos que hemos mencionado anteriormente. Particularmente vamos a hacer hincapié en el hígado, como el eje central del metabolismo de los combustibles, pero también vamos a ver la interrelación entre el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Además de la participación del cerebro como representante del sistema nervioso central y de los eritrocitos de la sangre como representante de esos tejidos que aún habiendo oxígeno en el medio utilizan la glucólisis como fuente de energía. Y en algunos casos vamos a ver la participación del intestino delgado dentro de estas interrelaciones metabólicas. Además, por supuesto, de la participación del páncreas, pero el páncreas lo vamos a ver como órgano endocrino. En el estado absortivo, el estado absortivo significa el estado después de comer. O sea, venimos de hacer nuestra dieta balanceada todos los días, consumiendo al menos tres veces al día, una dieta adecuada, y comenzamos nuestro experimento en un determinado momento, después de una comida. Justamente después de comer pasamos a lo que se llama el estado absortivo, que es donde se completa la digestión y absorción de los nutrientes. Este estado absortivo puede durar unas 4 horas en promedio. Eso depende de la dieta. Y es básicamente centrado en lo que ocurre en el intestino delgado, no tanto en lo que ocurre en la fermentación en el colon, que, que dura un poco más allá de las primeras 4 horas después de comer. Bajo estas condiciones, estos investigadores que analizaron el estado de ayuno en seres humanos, que básicamente el principal investigador es Cahill, cuya revisión autobiográfica les recomendé como literatura para esta clase. El grupo de Cahill hizo durante muchos años experimentos midiendo los metabolitos en sangre de sujetos que iban al hospital, sujetos con obesidad mórbida, iban al hospital a someterse a ayunos controlados como una forma para disminuir de peso. Los datos que les muestro a continuación en cada uno de los
de los estados que vamos a ver son tomados de sujetos voluntarios sanos de peso normal, excepto los datos que mostraremos al final a las 5 semanas de ayuno, que son estos pacientes que les mencioné. Entonces, en sujetos con peso normal, en ese estado posabsortivo se puede medir una concentración de insulina de alrededor de 40 microunidades por mililitro en sangre y de glucagón de alrededor de 80 picogramos por mililitro. Por lo tanto, la relación insulina-glucagón es alrededor de 0,50. La concentración de glucosa en la sangre es un poco más alta del estado basal que hemos mencionado, 4,5 milimolar. Aquí se reporta 6,1 milimolar y dependiendo de la dieta, en ese estado posabsortivo pudiera incluso ser mucho mayor que 6,5 milimolar si la dieta es muy rica en carbohidratos. La concentración de ácidos grasos en sangre está alrededor de 0,14 milimolar, muy baja. Y la de los cuerpos cetónicos está alrededor de 0,07 milimolar, mucho más baja todavía. Y los cuerpos cetónicos a los cuales me hago referencia son a los dos principales, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y bajo esta condición, cada uno de ellos tiene la mitad de este valor que está aquí, aproximadamente. Entonces veamos qué pasa en esa interrelación de los tejidos. En este esquema, que es tomado de el Devlin, que es un libro, un texto de bioquímica avanzado, tenemos una caricatura donde está representado el hígado, que va a ser nuestro órgano central del metabolismo. Por acá está el tejido adiposo, representante del músculo esquelético, el cerebro, los eritrocitos, el intestino delgado, el sistema linfático y la vena porta, que lleva la sangre del intestino o del lecho esplánico completo hacia el hígado. Y está por acá arriba el páncreas, que lo vamos a, como les mencioné, es el órgano endocrino. Lo vamos a ver como órgano endocrino y no como un órgano que consume combustibles. Como estamos en el estado absortivo, el principal papel lo juega acá el intestino delgado. Allí vemos los tres representantes de las reservas energéticas del cuerpo, que son la glucosa como representante de los carbohidratos, los aminoácidos como representantes de las proteínas y los triacilgliceroles como representantes de los lípidos. Veamos entonces primero qué pasa con los carbohidratos. Vamos a seguir la pista de la glucosa que es absorbida en el intestino delgado, va vía vena porta al hígado. Y ya hemos mencionado que el hígado, en condiciones normales, usa muy poca glucosa. Es decir, la captura muy poco. Por lo que el principal destino de esta glucosa que llega al hígado es ser exportada hacia los otros tejidos, hacia los tejidos extrahepáticos. Y por aquí le seguimos la pista. La glucosa es utilizada por el sistema nervioso central y camina la ruta o sigue la ruta que nosotros caminamos y que llamamos desde glucosa hasta CO2 y agua. Es decir, pasa la vía glucolítica hasta piruvato, piruvato se oxida hasta acetil-CoA, el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, el poder reductor generado allí es reoxidado en la cadena respiratoria y la ATP sintasa a través de la fosforilación oxidativa sintetiza ATP que da energía para la función del cerebro. Entonces, esta glucosa que viene del intestino, pasa por el hígado, sigue hasta el sistema nervioso central, porque ya sabemos que el cerebro es uno de esos órganos que solo puede utilizar glucosa como combustible. Y la utiliza, como mencioné, hasta CO2. El otro destino de esa glucosa son el tejido adiposo. Y aquí mencionamos que el tejido adiposo necesita glucosa para la síntesis del glicerol 3-fosfato,
que es necesario o es precursor para la síntesis de los triacilgliceroles, que se van a almacenar en el tejido adiposo. La tercer destino de la glucosa que viene del hígado es su utilización por el músculo esquelético. Y el músculo esquelético utiliza la glucosa eh, de dos formas. Una de ellas es para reponer el glucógeno y sigue la ruta desde glucosa hasta el glucógeno. Y de esta manera se repone el glucógeno muscular. Y la otra es hacer el camino de la glucosa hasta lactato para obtener energía en casos de estallidos de actividad principalmente, y produce lactato, lactato que es exportado por el músculo esquelético y va hacia el hígado. Esa glucosa que viene del hígado también es utilizada por los glóbulos rojos, como ya hemos mencionado, como los glóbulos rojos no tienen mitocondria, el único destino posible, la única caminata posible de estos carbonos de glucosa es hasta lactato. Y ese lactato también regresa al hígado. El hígado utiliza la glucosa, pero no para obtener energía. Lo utiliza principalmente con dos funciones. Glucosa para sintetizar glucógeno y reponer el glucógeno hepático. Y ahí hace la ruta que caminamos desde glucosa hasta glucógeno. Y la otra ruta que ocurre es la que caminamos desde glucosa hasta los triacilgliceroles, pasando por los ácidos grasos. O sea, glucosa, ácidos grasos, triacilgliceroles. Ninguna de esas dos rutas le aporta energía al hígado, sino que restituye, por una parte, sus reservas de glucógeno y por otra parte, transforma todo el exceso de carbohidratos que no necesitan los otros tejidos y los transforma en triacilgliceroles, en grasa. Esos triacilgliceroles son empaquetados en unas lipoproteínas, que son las lipoproteínas de baja densidad, o VLDL, y son exportados a los tejidos extrahepáticos. Entre ellos, son dos los principales, el destino de estos triacilgliceroles que viajan en la lipoproteína de muy baja densidad, la VLDL. Uno de ellos es el tejido adiposo, donde allí los triacilgliceroles se cinden en ácidos grasos y junto con el glicerol trifosfato que se forma de la glucosa metabolizada en estos adipocitos, se reesterifican a triglicéridos y se almacenan como grasa en el tejido adiposo. Y el otro destino es el músculo esquelético. Aquí el músculo esquelético hemos mencionado que normalmente depende de ácidos grasos como combustible y lo oxida hasta CO2 y agua. Es decir, que sigue el camino de triacilgliceroles, pasando por los ácidos grasos, hasta CO2 y agua. Y eso le aporta energía al músculo esquelético. Ahora bien, veamos qué pasa con los aminoácidos que vienen de las proteínas. Los aminoácidos también van por la vena porta hacia el hígado. Y allí los aminoácidos son utilizados principalmente y primeramente para la síntesis proteica, es decir, para mantener el recambio proteico y reponer todas esas proteínas que se han degradado. Igualmente, como segunda función, los aminoácidos son exportados del hígado y se utilizan en todos los demás tejidos para reponer las proteínas que se han recambiado. Síntesis proteica en todos los demás tejidos. Luego que se satisface la síntesis proteica, tanto hepática como el resto de los tejidos, el esqueleto carbonado de los aminoácidos, es decir, sus alfa-cetoácidos, son llevados a través de piruvato o de algún otro intermediario del ciclo de Krebs. Y esos esqueletos carbonados son utilizados
para la síntesis de triacilgliceroles, de ácidos grasos, triacilgliceroles que se empaquetan como VLDL y siguen el destino que ya mencionamos en tejido adiposo o músculo esquelético. Aquí es almacenamiento, aquí es combustible. En esa separación del grupo amino, para rendir los esqueletos carbonados de los aminoácidos, el hígado también fabrica la urea, que se exporta a la sangre y se excreta en la orina a través del riñón, que no está representado en este esquema. Y por lo tanto vemos que el hígado está fabricando triacilgliceroles a partir de carbohidratos, exceso de carbohidratos en la dieta y del exceso de aminoácidos en la dieta. Pero también lo hace a partir del lactato. El lactato se puede transaminar, oxidarse a piruvato y entrar y carboxilarse a oxalacetato. No, perdón. El lactato puede oxidarse a piruvato oxidarse a acetil-CoA y transformarse en citrato y a través de la lanzadera de citrato servir para la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles. Y ese es el destino del lactato que viene de tejidos como el músculo esquelético y los eritrocitos. Finalmente, veamos qué pasa con las grasas. Las grasas en el intestino delgado o los ácidos grasos, bueno, las grasas se hidrolizan a los ácidos grasos y glicerol constituyentes para ser absorbidos y luego en los enterocitos son reensamblados, reesterificados a triacilgliceroles y empaquetados en otro tipo de lipoproteína que se llaman los kilomicrones. Los kilomicrones no viajan a través de la vena porta, sino que lo hacen a través del sistema linfático. Y el sistema linfático va primero, desemboca en el corazón, en la vena cava del corazón. Por lo tanto, los kilomicrones con ese cargamento de triacilgliceroles pasa primero a la circulación sistémica. Es decir, que va primero a los tejidos extrahepáticos, que ya hemos mencionado, el tejido adiposo donde se almacena, ayudado por la glicerol trifosfato que se sintetiza a través de la glucosa y son utilizados como combustible en el músculo esquelético. Luego que estos kilomicrones pasan por la circulación sistémica, por todos estos otros tejidos extrahepáticos, los remanentes de los kilomicrones son capturados por el hígado. Allí los triacilgliceroles son degradados a ácidos grasos y reesterificados como triacilgliceroles que son empaquetados en las VLDL. Y luego siguen el mismo ciclo. Son llevados a músculo esquelético para que sirva de combustible o tejido adiposo para su almacenamiento. Por lo tanto, en esta condición de bien alimentado, podemos decir que el hígado es glucogénico y lipogénico. Es decir, se sintetiza glucógeno, glucogénico, y sintetiza triacilgliceroles. Es lipogénico. Y esa es la característica principal de nuestro órgano central en el estado bien alimentado. Luego que pasaron esas 4 horas y ya los nutrientes han sido absorbidos, pasamos a lo que se llama el estado posabsortivo. El estado posabsortivo puede durar unas 12 horas o más, pero normalmente son 12 horas. Por lo tanto, si le sumamos a las 4 horas en que se estuvo absorbiendo los nutrientes, este ayuno que vamos a llamar ayuno temprano acontece a las
16 horas o dentro de las 16 horas después que terminamos de comer. Aquí en estos sujetos voluntarios, los metabolitos, los resultados de las mediciones que se hicieron, vemos que si lo comparamos con el estado absortivo, vemos que la relación insulina-glucagón disminuye de 0,50 a 0,15. Y esto es debido a que la concentración de insulina cae desde 40 a 15 microunidades por mililitro y la concentración de glucagón aumenta de 80 a 100 picogramos por mililitro. Entonces, eso es el resultado de la caída, en la caída de la relación insulina-glucagón. Ahora tenemos más glucagón que insulina. Más glucagón y menos insulina. La concentración de glucosa se acerca al estado basal, 4,8 milimolar, muy cercano al valor que les he mencionado de 4,5. Pero fíjense lo que pasa con los ácidos grasos. Los ácidos grasos aumentan de 0,14 a 0,60 milimolar y los cuerpos cetónicos se duplican. Ahora tenemos 0,15 milimolar. Y principalmente la subida en estos cuerpos cetónicos se debe al beta-hidroxibutirato, que aumenta de 0,03 a 0,10 milimolar, mientras que el acetoacetato prácticamente no cambia. En estado posabsortivo era 0,04 y en el estado posabsortivo es 0,05 milimolar. Veamos el esquema de relación entre los órganos. Ahora fíjense que el intestino delgado permanece inactivo. No estamos consumiendo nutrientes, por lo tanto no hay absorción. El páncreas, al censar la disminución de la glucosa sanguínea, comienza los mecanismos de dejar de liberar insulina y comenzar a liberar el glucagón. Glucagón que va a la sangre y llega a todos los tejidos. Pero fíjense lo que hace el glucagón principalmente en el órgano central, que es el intestino. Ahora, el intestino degrada el glucógeno que almacenó en el estado anterior, y libera glucosa, es decir, que va el camino desde glucógeno hasta glucosa. Esa glucosa es utilizada por los tejidos que ya conocemos, principalmente el cerebro, que la lleva desde glucosa hasta CO2 y agua, el músculo esquelético, que en estas condiciones la lleva hasta piruvato, y en piruvato hay una partición. La puedes seguir usando o hacer fermentación láctica, formar lactato, como ya hemos visto, pero también puede transaminar el piruvato, producto del recambio, el alto recambio proteico que hay en el músculo, y se forma alanina. Por lo tanto, el músculo exporta lactato y alanina, que son eh, capturados por el hígado. Y finalmente, aquí tenemos al eritrocito como representante de todos esos tejidos que solamente utilizan glucosa como combustible y lo llevan hasta lactato. Lactato que es recapturado por el hígado. Ahora, ¿qué pasa con ese lactato y esta alanina que vienen del músculo esquelético? Ambos compuestos son utilizados, son compuestos de 3 carbonos, tanto el lactato como la alanina, son utilizados por el hígado para fabricar glucosa. Es decir, que siguen el camino desde compuestos de 3 carbonos hasta glucosa. Glucosa que es liberada para su uso por los tejidos que ya hemos mencionado. En este estado de ayuno temprano, donde el hígado tiene glucógeno y puede degradarlo y formar glucosa, el tejido adiposo permanece sin participar. Por lo tanto, en esta condición, el hígado es esencialmente gluconeogénico, es decir, fabrica y exporta glucosa, tanto de la que tiene en reserva, que es el glucógeno, de su glucógeno, perdón,
como la que fabrica a partir de compuestos de 3 carbonos. De ambas fuentes se fabrica glucosa. Por lo tanto, podemos decir que el hígado está en esta condición en una fase de síntesis de glucosa, gluconeogénico. Ahora, ¿qué pasa cuando el ayuno continúa? Y nos llevamos al ayuno tardío, que dura varios días o incluso varias semanas. En esta primera parte del ejemplo vamos a hablar del estado de ayuno, que es 3 días después de comer. Allí, a los 3 días, en estos sujetos voluntarios de los experimentos del grupo de Cahill, ya la concentración de insulina es muy baja. Pasó de 40 a 15 y ahora está en 8 microunidades por mililitro y la concentración de glucagón casi se duplica, de 80, luego a 100 y ahora está a 150 picogramos por mililitro, lo que la relación insulina-glucagón se hace ahora mucho más pequeña, de 0,05. Bajo estas condiciones, donde hay mucho más glucagón que insulina, la concentración de glucosa ha disminuido un poco más. Fíjense que ahora es 3,8 milimolar, que está por debajo del valor de referencia de 4,5 milimolar que les he mencionado. Y la concentración, y por supuesto más baja que la concentración en el estado anterior. Y la concentración de los ácidos grasos ha aumentado, prácticamente se duplicó de 0,6 o de 0,60 a 1,2 milimolar. Y la concentración de los cuerpos cetónicos aumentó un orden de magnitud, de 0,15 milimolar en el estado post-absortivo a 1,8 milimolar a los 3 días de ayuno. Y de nuevo acá, la mayor contribución a este aumento en los cuerpos cetónicos se debe al beta-hidroxibutirato, que ahora se pueden medir concentraciones de 1,4 milimolar en sangre, y el acetoacetato se pueden medir concentraciones 0,4 milimolar. Con esta relación baja de insulina-glucagón, veamos lo que sucede con los órganos. Como estamos en ayuno, de nuevo el intestino no aporta nutrientes al organismo. El páncreas sigue dado la baja concentración de glucosa, ya detuvo la liberación de insulina y ahora está liberando solamente glucagón. Y bajo estas condiciones, veamos lo que sucede. Recuerden que venimos del estado anterior donde el hígado estaba utilizando su glucógeno. El ayuno, luego de 3 días, ya el glucógeno hepático ya no existe prácticamente, ya se utilizó todo para producir glucosa. Por lo tanto, el hígado produce glucosa, pero a partir de la degradación de sus proteínas. El hígado degrada proteínas hepáticas, esas proteínas liberan aminoácidos y los esqueletos carbonados de esos aminoácidos se utilizan para la síntesis de glucosa. Es decir, que está transitándose el camino desde aminoácidos hasta glucosa. Esa glucosa, como sabemos, es utilizada por el sistema nervioso central, o el cerebro en este caso, hasta CO2 y agua, prácticamente, y los tejidos que ya hemos mencionado, cuyo representante aquí es los eritrocitos, que utiliza glucosa hasta lactato. Lactato que es recapturado por el hígado. El otro componente que vemos acá es que ahora en este ayuno tardío el tejido adiposo moviliza las grasas. El tejido adiposo empieza entonces o el organismo comienza a utilizar sus reservas y esta señal insulina-glucagón baja hace que los adipocitos degraden sus triacilgliceroles y liberen los ácidos grasos que van al hígado
aquí los tenemos, ácidos grasos, y el glicerol. El glicerol va directamente hacia el hígado, capturado por el hígado, y es utilizado para la síntesis de glucosa. Es decir, que utiliza la ruta de compuestos de 3 carbonos hacia glucosa. Los ácidos grasos liberados por el tejido adiposo tienen dos destinos. Uno, ser utilizados por el músculo esquelético y siguen el camino de triacilglicerol, ácidos grasos hasta CO2 y agua. O esos ácidos grasos son llevados al hígado, capturados por el hígado, y allí siguen la ruta de la síntesis de cuerpos cetónicos. Es decir, desde ácidos grasos hasta cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos a los 3 días del ayuno comienzan a tener una importancia, porque ahora ellos son exportados por el hígado, que ya vimos que los cuerpos cetónicos pueden ser fabricados en el hígado, pero el hígado carece de la enzima clave para degradarlo, por lo tanto no puede obtener energía a partir de los cuerpos cetónicos. Son exportados básicamente para su uso por el cerebro. Y allí los cuerpos cetónicos siguen una ruta que no vimos en las caminatas que hicimos, pero va desde cuerpos cetónicos hasta CO2 y agua. Estos cuerpos cetónicos que se fabrican en el hígado a partir de la degradación de los ácidos grasos también son utilizados, como sabemos, por el músculo esquelético y allí también siguen la ruta hasta CO2 y agua. El músculo esquelético puede ahora utilizar estos dos combustibles, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Ahora, veamos qué más pasa en el músculo esquelético. El músculo esquelético también degradó glucógeno y utiliza proteínas para obtener energía, utilizando el esqueleto carbonado de los aminoácidos. En ese proceso, sabemos que ocurren los procesos de transaminación y desaminación oxidativa de los aminoácidos. Y hay un aminoácido que cobra importancia, que es la glutamina, porque la glutamina puede transportar dos grupos amino en su carbono alfa y en su grupo R. Por lo tanto, la síntesis de glutamina a partir de glutamato, que viene como intermediario del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato, es una vía, un mecanismo eh, que permite al músculo esquelético exportar los grupos amino de los aminoácidos que está degradando en forma segura y lo lleva en forma segura a través de la circulación sanguínea, porque recordemos de bioquímica general que el ion amonio es tóxico. El músculo esquelético en esta condición de ayuno tardío exporta glutamina. Glutamina que es utilizada como combustible por los enterocitos del intestino delgado, que a su vez exportan el resto de esqueletos carbonados como alanina, que finalmente es capturada por el hígado. La glucosa que está fabricando el hígado, además de ser utilizada por el sistema nervioso central, también sigue siendo utilizada por los eritrocitos. Y como hemos mencionado ya, esa utilización es hasta lactato. Y lactato es capturado de nuevo por el hígado. En el hígado, estos compuestos de 3 carbonos como el lactato o la alanina que viene del intestino o que viene también del ciclo alanina-glucosa que se establece entre el hígado y el músculo esquelético, porque recordemos que el músculo esquelético tiene esta doble ruta de transportar su grupo amonio o transamina el alfa-cetoglutarato al glutamato y luego sintetiza glutamina o transamina el piruvato a alanina. Ambos, por vía directa o indirecta, llegan como alanina al hígado. Y en el hígado
estos compuestos de 3 carbonos siguen la ruta de hasta glucosa. En el caso de la alanina, aquí debe transaminarse y el grupo amino es llevado hasta la síntesis de urea y excretado por los riñones. Igual sucede con el lactato que produce en los tejidos representados por los eritrocitos. Son utilizados en el hígado para la síntesis de glucosa. O sea que la ruta predominante ahora es desde compuesto de 3 carbonos hacia glucosa. Entonces tenemos lactato por acá que viene de eritrocitos, tenemos alanina que viene del músculo esquelético y del intestino delgado y tenemos el glicerol que ya lo mencionamos que viene de la movilización de las grasas, además del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Todos estos compuestos contribuyen a la síntesis de glucosa de manera que se pueda mantener la concentración de glucosa que, como vimos, es indispensable para tejidos como el sistema nervioso central y mantenimiento de la estructura de los eritrocitos. Bajo estas condiciones, el hígado continúa siendo un órgano gluconeogénico que fabrica glucosa, pero ahora también es un órgano cetogénico que sintetiza cuerpos cetónicos. Entonces, en condiciones de ayuno tardío, el hígado mantiene estas dos funciones: gluconeogénesis o gluconeogénico y cetogénico. Si el ayuno continúa, pasamos a un estado de hambruna. Y estos experimentos, como les mencioné al principio, sí se hicieron con pacientes hospitalizados, que duraron 5 semanas en ayuno controlado en condición hospitalaria. Y fíjense lo que consiguieron estos investigadores. La relación insulina-glucagón no difiere de la condición de ayuno de 3 días, se mantiene igual. En condiciones, los valores, perdón, de insulina disminuyen un poco, pasan, si lo comparamos con el ayuno de 3 días, pasan de 8 a 6 microunidades por mililitro y el glucagón pasa de 150 a 120, baja un poco, picogramos por mililitro, pero la relación se mantiene. La glucosa se mantiene más o menos igual, disminuye un poco, pero es muy parecida a 3,8. Fíjense que es 3,6 milimolar. Los ácidos grasos aumentan un poco más, pasan de 1,2 a 1,4 milimolar y el gran aumento que vemos aquí son los cuerpos cetónicos, que pasaron de 1,8 milimolar ahora a 7,3 milimolar. En esta condición de hambruna de 5 semanas, el acetoacetato, la concentración de acetoacetato es alrededor de 1,3 milimolar, por lo que el principal contribuyente al aumento de los cuerpos cetónicos es el beta-hidroxibutirato, que ahora llega hasta una concentración de 6 milimolar. Estas condiciones de estado de hambruna afianzan aún más la capacidad del hígado de sintetizar glucosa a partir de compuestos de 3 carbonos y de aminoácidos y de fabricar cuerpos cetónicos, particularmente beta-hidroxibutirato, a partir de los ácidos grasos. Por lo tanto, en el estado de hambruna se mantiene la característica del hígado de ser gluconeogénico y cetogénico. Veamos algunos datos del grupo de Cahill. Aquí él logró diferenciar 5 estados metabólicos durante el ayuno. Y esta es una gráfica clásica que se desprende de sus trabajos y que está en la referencia que les recomendé, en donde se muestra el uso de la glucosa expresado en gramos por hora desde 0 a 40 a lo largo del tiempo. Y esta gráfica tiene una primera parte que está expresada en horas hasta casi 32 horas aproximadamente, y luego cambia la escala a una escala de días, desde 2
hasta 40 días. Y él graficó el uso de la glucosa dependiendo de la fuente. Si es exógena, es decir, si viene de la dieta, si viene por la degradación del glucógeno o si viene por la síntesis de nuevo a través de la gluconeogénesis. Entonces veamos este gráfico que podemos observar que tiene líneas verticales que separan las 5 etapas. Y en la parte de abajo del gráfico tenemos la representación de estas 5 etapas y nos indica el origen de la glucosa sanguínea, los tejidos que usan glucosa y la fuente más importante de combustible para el cerebro. Veamos entonces cómo cambian estas 3 variables a lo largo de un ayuno tardío. Fíjense, en las primeras 4 horas que estamos en el estado absortivo, la fuente de glucosa es exógena, es la glucosa de la dieta. Y aquí se ve cómo rápidamente se está dejando de usar la glucosa de la dieta como combustible y desaparece prácticamente a las 4 horas de que culmina el estado posabsortivo. Un poquito antes comienza a utilizarse el glucógeno, que dura hasta aproximadamente 2 días y medio aproximadamente. Entonces, fíjense, la primera etapa, bueno, para seguir con el gráfico, vemos que la tercera línea, que es la gluconeogénesis, comienza a formarse glucosa de nuevo en el estado absortivo, post-absortivo, perdón, como vimos, y eso se mantiene en aumento constante hasta todo este periodo de 2 días y medio aproximadamente, luego del cual disminuye la síntesis de glucosa a partir de los compuestos de 3 carbonos y alcanza un nuevo estado estacionario que permanece en los 40 días de este experimento. Sobre la base de esta información, él dividió entonces estas 5 etapas. Y la primera etapa, la fuente de glucosa sanguínea es la dieta. Todos los tejidos que pueden utilizar glucosa lo utilizan y el cerebro depende de glucosa principalmente. En la segunda etapa, se marca por el hecho de que disminuye la glucosa exógena y ahora comenzamos a usar la glucosa que el hígado almacenó como glucógeno. Entonces el origen de la glucosa sanguínea es el glucógeno y comienza la gluconeogénesis hepática, degradación de glucógeno y síntesis de nuevo eh, de glucosa. Ambas cosas sabemos que ocurren en el hígado. ¿Quiénes utilizan glucosa? Todos los tejidos excepto el hígado. El músculo esquelético y el tejido adiposo comienzan a usarla o las siguen usando, perdón, pero a una menor velocidad que en el estado absortivo. El cerebro sigue utilizando glucosa como única fuente de energía. Terminado el estado postabsortivo, aproximadamente las 16 horas después de terminar de comer, el origen de la glucosa pasa a ser ahora más importante la glucosa que se sintetiza en el hígado, el que viene desde los compuestos de 3 carbonos hacia glucosa por gluconeogénesis. Y en segundo lugar de importancia es la que se degrada del glucógeno, porque el glucógeno en el hígado se va acabando y ya queda muy poco después de 16 horas. Así que la principal contribución, y a medida que pasa el tiempo va a ser mayor, es la síntesis de nuevo de glucosa. Sigue todavía todos los tejidos usan glucosa, excepto el hígado. El músculo esquelético y el tejido adiposo la usan a una velocidad aún menor que en la etapa anterior. O sea, cada vez usan menos glucosa como combustible, tanto el músculo esquelético como el tejido adiposo. El cerebro la sigue utilizando como única fuente de combustible.
A partir de los 2 días de ayuno aproximadamente, hay un cambio. Ya el glucógeno hepático desaparece, ya no es protagonista en esta historia. Y la gluconeogénesis, como se ha mantenido principalmente de la degradación de proteínas hepáticas, son la fuente de los carbonos para sintetizar glucosa, esa degradación proteica no se puede seguir manteniendo, así que baja la tasa de gluconeogénesis hepática después de 2 días de ayuno y alcanza un nuevo estado estacionario que es mucho menor a la velocidad con la que venía degradando sus proteínas. En esta cuarta etapa del ayuno, la fuente de la glucosa sanguínea es la gluconeogénesis hepática. Continúa la gluconeogénesis hepática, pero ahora también hay otro protagonista acá, que es el riñón. El riñón, yo les mencioné en alguna clase que también podría fabricar glucosa y lo hace en ayuno, en el ayuno temprano, o lo comienza a hacer desde el ayuno temprano. A partir de los 2 días, comienza entonces a fabricar glucosa, por lo tanto ahora tenemos el hígado y el riñón como órganos que contabilizan la glucosa que hay en la sangre. Ahora, ¿qué tejidos utilizan glucosa? El cerebro, los glóbulos rojos, los eritrocitos, la médula renal y en muy pequeñas cantidades el músculo esquelético. Es decir, ahora todos aquellos tejidos como músculo esquelético, tejidos importantes y el tejido adiposo dejan de utilizar la glucosa como combustible y la reservan para aquellos otros tejidos que vimos que solo la pueden utilizar. El cerebro la sigue utilizando, pero ahora también comienza a utilizar los cuerpos cetónicos que vienen de la degradación y movilización de las grasas. En la quinta y última etapa del ayuno tardío ocurre después de los 24 días, y aquí es donde se alcanza el nuevo estado estacionario de la síntesis de glucosa, que ahora continúa, sigue siendo como en la etapa anterior, producida en el hígado y en el riñón. El cerebro utiliza glucosa como combustible, pero cada vez lo hace a menor tasa. Los glóbulos rojos, la médula renal y todos aquellos que les mencioné siguen utilizando glucosa porque es su única fuente de energía. Pero ahora la mayor fuente de combustible en el cerebro pasa a ser los cuerpos cetónicos. Es decir, los cuerpos cetónicos desplazan la glucosa como principal combustible del cerebro a partir de los 24 días de ayuno. En este otro gráfico, también tomado de la referencia, se ve la importancia de los cuerpos cetónicos y ácidos grasos en el plasma. Y esta es la transición del estado, desde el estado post-absortivo hasta el ayuno tardío de 5 semanas. Y fíjense que en la gráfica tenemos en el eje Y, tenemos la concentración de esos tres componentes que les mencioné en milimol por litro, en milimolar, en función del tiempo. Y vamos desde 0 hasta 40 días de ayuno, o un poquito menos de 40 días. Me interesa que veamos la gráfica que tiene los círculos negros. La gráfica con círculos negros representa a los ácidos grasos que están circulando por el plasma, por la sangre, en forma libre. En realidad ellos no circulan en forma libre, ellos se van o viajan en la sangre unidos a la albúmina. Por eso en algunos libros van a ver que los llaman ácidos grasos no esterificados. Son ácidos grasos, no están unidos al glicerol, no son triacilgliceroles, pero viajan unidos en la albúmina y eso es lo que se mide en este experimento. Desde el día 0, fíjense que los pocos días de comenzar el ayuno, como vimos en las láminas pasadas, comienzan a subir y luego suben más lentamente y se mantienen. A lo final de este experimento, la concentración de ácidos grasos en sangre aumentó un poco más del doble.
Si nos fijamos luego en los triángulos, que son los cuerpos cetónicos, el triángulo abierto o blanco, como quieran decirle, nos muestra la concentración en sangre del acetoacetato. Y vemos cómo va aumentando sucesivamente a medida que transcurre el ayuno. Y al final del experimento, la concentración de acetoacetato aumentó 26 veces. Si vemos los triángulos, la curva con triángulos negros que corresponde al beta hidroxibutirato, el incremento es gigantesco. Al final del experimento, la concentración en plasma del beta hidroxibutirato aumentó 60 veces. Y en esta otra lámina de Cahill se muestra el combustible del cerebro luego de varias semanas de ayuno. Y este experimento que se muestra aquí es el promedio de 3 voluntarios obesos luego de varias semanas de ayuno. Y aquí tenemos una gráfica de barras con el estado alimentado, la barra blanca, y el estado de hambruna, la barra que tiene blanco y negro. Y esta escala va del 0 al 100%. Eso nos quiere decir que en el estado alimentado, el combustible del cerebro es única y exclusivamente glucosa. El 100% es glucosa. Pero en estado de hambruna de varias semanas, ya son tres los combustibles. Fíjense que la glucosa baja a menos de la mitad. En menos del 50% de glucosa lo que sigue consumiendo el cerebro. El acetoacetato contribuye aproximadamente en 10% y el resto corresponde al beta hidroxibutirato. Por lo tanto, si sumamos la contribución de los dos cuerpos cetónicos, es más del 65% o alrededor del 65% de la energía del cerebro viene de los cuerpos cetónicos que se fabrican cuando se movilizan las grasas y no de glucosa. El segundo ciclo metabólico que vamos a ver para estudiar de estas interrelaciones metabólicas es un ciclo que ocurre constantemente, día a día en nosotros, que va desde el ayuno nocturno a la realimentación diurna. Es decir, cenamos, descansamos, dormimos y nos tomamos el desayuno al día siguiente. Veamos qué ocurre allí. Al tomar la cena estamos en el estado bien alimentado. Por lo tanto, las características de estos metabolitos y las interrelaciones metabólicas que vimos hace un poco tiempo sobre el estado alimentado se mantienen. El hígado, para recordar brevemente, el hígado aquí prácticamente no captura glucosa, la deja pasar para los otros tejidos y la que captura no la utiliza como combustible, la utiliza para la síntesis de grasa y la síntesis de glucógeno. Es decir, es glucogénico y lipogénico. Luego de la cena nos acostamos a dormir, descansamos, nos acostamos a dormir y viene el ayuno nocturno, que dura aproximadamente 12 horas, dependiendo de la hora en que cenen y la hora en que desayunen. En esta vida moderna, este intervalo cada vez es más corto, pero se recomienda que por lo menos tengamos un ayuno de 12 horas durante la noche, entre la cena y el desayuno. En este estado posabsortivo que ocurre durante el sueño, también ocurren patrones metabólicos similares e interrelaciones metabólicas similares a lo que describimos con el ayuno temprano. El hígado es un órgano que esencialmente es gluconeogénico. Degrada el glucógeno hepático y sintetiza glucosa a partir de compuestos de 3 carbonos. Ahora, cuando viene la realimentación diurna, después de ese periodo de al menos unas 12 horas, pasamos a un estado absortivo, porque comemos el desayuno. Aquí, si lo comparamos con el estado posabsortivo durante la noche, vemos que
la relación insulina-glucagón cambia porque ahora estamos consumiendo alimentos, la concentración de glucosa comienza a subir en la sangre, por lo tanto, las células beta del páncreas sensan eso y comienzan a liberar insulina. Y las alfa del páncreas comienzan a sensar que hay glucosa en sangre, por lo tanto, disminuye la secreción de glucagón. Resultado neto es que la relación insulina-glucagón aumenta, la concentración de glucosa en sangre también aumenta y va a depender del tipo de dieta cuánto aumente. Y concomitantemente con ello, los ácidos grasos disminuyen o van disminuyendo porque estamos consumiendo también ácidos grasos de la dieta. Pero el cambio más importante es en los cuerpos cetónicos que comienzan a disminuir también. Ahora, ¿qué sucede con la interrelación de los órganos? Aquí tenemos un esquema parecido al anterior, pero esta es una edición anterior del Devlin y no estaba a colores. Pero aquí tenemos el intestino delgado con los tres representantes de los tres macronutrientes, la glucosa, los aminoácidos y los triacilgliceroles. Aquí tenemos el páncreas, la vena porta, el hígado. Este esquema representa el cerebro. Aquí el tejido adiposo, el músculo esquelético, los eritrocitos y el sistema linfático. Ok, entonces en esta realimentación después del ayuno hay un cambio fundamental en el hígado. El hígado viene de un estado posabsortivo en donde él es gluconeogénico. Y aún después de que que tomamos el desayuno y por un tiempo después, durante este estado posabsortivo, el hígado sigue siendo gluconeogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora más que nunca el hígado no captura glucosa del intestino, la glucosa que viene por la vena porta, sino que la deja pasar. No la utiliza. Como vimos en el estado bien alimentado, no la utiliza para sintetizar glucógeno, su glucógeno, ni la utiliza para sintetizar grasas, sino que la deja pasar para que sea utilizada hasta CO2 y agua por el cerebro o la utilice para la síntesis de glicerol trefosfato, que permita la síntesis de triacilgliceroles y almacenamiento de las grasas en el tejido adiposo, como ya vimos, o se utilice en el tejido del músculo esquelético para la síntesis de glucógeno, y aquí sí se fabrica glucógeno a partir de glucosa, o sea, caminando de glucosa hasta glucógeno. Y el músculo pueda reponer sus reservas de glucógeno que ha utilizado. También sabemos, como ya mencionamos, que el músculo esquelético puede usar glucosa hasta lactato, y ese lactato es capturado por el hígado. O la glucosa viaja a los otros tejidos representados por los eritrocitos, donde se metaboliza el glucosa lactato y ese lactato también regresa al hígado. Luego, en el hígado, como él aún se mantiene en estado gluconeogénico, esos compuestos de 3 carbonos como el lactato son utilizados por el hígado para reponer su glucógeno, el glucógeno hepático. Es decir, que cuando nos realimentamos después de un ayuno temprano, la glucosa que llega al hígado no se utiliza para sintetizar glucógeno, se exporta para su uso por otros tejidos. Y son los compuestos de 3 carbonos, representados aquí por lactato, los que son utilizados para la síntesis de glucógeno. Y allí se utiliza la ruta desde compuesto de 3 carbonos hasta glucógeno, pasando por glucosa 6-fosfato y se desvían a glucógeno. Con respecto al metabolismo de los aminoácidos, continúa lo mismo que ya vimos. En primera instancia es la reposición de las proteínas, tanto hepáticas como de los demás tejidos extrahepáticos. Y la otra parte importante es que como el hígado sigue siendo gluconeogénico, el esqueleto carbonado de los aminoácidos se utiliza también para la síntesis de glucógeno.
Y de esta manera el hígado puede reponer su glucógeno justamente después del ayuno nocturno, bajo la forma de lo que se denomina en algunos libros como la ruta indirecta de la síntesis de glucógeno. Siendo la ruta directa el uso de glucosa hasta glucógeno, como lo hace el hígado, el músculo esquelético, perdón. Pero aquí se hace por la ruta indirecta a partir de compuestos de 3 carbonos y esqueletos carbonados de aminoácidos. Y finalmente las grasas siguen el mismo camino del sistema linfático y pasa por los tejidos extrahepáticos primero. Y como sabemos, el músculo lo utiliza para obtener energía hasta CO2 y agua, y el tejido adiposo para almacenarla bajo la forma de triacilgliceroides.